Bueno, pues buenas noches. El diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que nos recuerda en realidad de dónde viene lo de la antropología, y es que de la palabra griega antropólogos, lo que traduce la Real Academia como amante de conversar sobre el ser humano. Y con el devenir de los tiempos, que todo lo va cambiando y va evolucionando, el término se sigue dando igual que lo dieron los griegos en su día, prácticamente, bueno, con la palabra más culta de los componentes de la sociedad, de la Real Academia Española, los académicos, y dicen que su primera acepción que es estudio de la realidad humana, muy parecido al de los griegos. Y en su segunda acepción, ciencia, que trata de los aspectos biológicos y sociales del hombre. Pues bien, en la asociación que me honro en presidir, mantenemos desde su fundación una norma que es todos los jueves, no festivos, naturalmente, ni de vacaciones, damos una conferencia. Y hemos adoptado para la temática general de las conferencias como leitmotiv aquel antropólogos de la cultura griega y nos declaramos, por lo tanto, amantes de hablar del ser humano. Entre ese poliedro de numerosas caras que nos caracteriza al ser humano, unas veces hablamos de sus costumbres y otras, como hoy, traemos a este foro una cuestión muy dolorosa para el entorno del que sufre cualquier adicción. La Asociación Americana de Medicina de la Adicción califica a esta como enfermedad cerebral primaria y crónica de los circuitos de recompensa, motivación, memoria y otros relacionados, cuya disfunción conduce a manifestaciones biológicas, psicológicas, sociales y espirituales. Nuestro conferenciante nos va a hablar de una problemática pues sumamente compleja, como podéis contemplar por la sola definición que hace la Asociación Americana. Tenemos sobre este tema el penoso récord en España de encabezar las cifras de consumo de cocaína por habitante, o que las encuestas den el escalofriante porcentaje de que el 80% de los españoles consideran que el cannabis es menos peligroso que el tabaco. En consecuencia, el 40% de nuestros jóvenes perciben como normal el consumo de este estupefaciente. Todo esto sin entrar en otras muchas adicciones o sustancias, como el alcohol, y comportamientos relacionados con la comida, el sexo, el juego, entre otras. Por estas y otras muchas razones hemos creído oportuno traer hoy a nuestro foro a la persona que nos consta puede hablarnos en profundidad sobre esta problemática e iluminar el adecuado enfoque terapéutico para tratar de superar esta pesadilla para la sociedad. En ningún caso con soluciones mágicas, sino científicas, experimentadas durante años que han demostrado su eficacia. Hemos tenido la suerte de que el profesional que nos parecía más adecuado para resumir en una hora este complejo asunto, el doctor Boris Rodríguez Martín,
ha encontrado un hueco en su agenda para estar hoy con nosotros, lo que le agradecemos de todo corazón. Nuestro conferenciante es doctor en Psicología Clínica, máster en Psicología Médica y es terapeuta de la Fundación Recal, institución que se dedica exclusivamente a tratar las adicciones. Quiero destacar que es editor asociado de Frontex in Psychology, que solo publica investigaciones de diseños experimentales sólidos combinados con procedimientos de evaluación válidos y confiables. Todo ello es una pequeña muestra de un voluminoso currículo con una amplia producción científica, que me ahorro en comentar para que disponga de más tiempo para su exposición sobre las diferentes adicciones que nos amenazan y cómo es posible superar estas enfermedades. Sin embargo, y además ustedes han venido porque quieren escucharle a él y no a mí, lógicamente. Y por lo tanto, yo voy a poner punto final pasándole el micrófono al doctor Rodríguez Martín, que tiene la palabra y la sabiduría sobrada para mostrarnos las luces y sombras de las adicciones. Muchas gracias, doctor. Bueno, buenas noches. Primero que todo, agradecer a la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones. ¿No se escucha? Primero que todo, agradecer a la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares, en especial a su presidente que nos ha invitado hoy. Y segundo, quiero aclarar que aunque yo voy a ser el conferenciante, pues vengo en nombre y represento a un equipo de trabajo de la Fundación Recal, donde trabajamos en lo que es la lucha contra las adicciones y para desestigmatizar este flagelo. Básicamente las adicciones muchas personas las consideran un vicio y no es así. Nosotros asumimos de la adicción la concepción de la enfermedad. Bueno, pues yo decía que represento al equipo de la Fundación Recal, que también me honra con su presencia. Quiero agradecer también a todos los que han venido esta noche a conocer sobre la enfermedad y el apoyo pues, de todos los amigos y colaboradores de la Fundación que tanto cariño nos brindan y que hoy me siento arropado en su presencia y agradecido. Ya veremos cómo el agradecimiento es un valor espiritual en la lucha contra las adicciones. Hemos elegido el tema recuperación de adicciones porque más que centrarnos en el problema, nos gusta centrarnos en las soluciones. Y vamos a ir desestigmatizando la adicción, hablando que no es un problema de fuerza de voluntad, sino que el trastorno de la adicción escapa al control voluntario de los impulsos y cómo en la recuperación de las adicciones se puede trabajar con otros recursos más allá de la fuerza de voluntad. Les quiero presentar el sumario de temas que vamos a abordar en este pequeño espacio. Lo primero es hablar de que no todo el que consume es un adicto y hay un continuo que va del uso, abuso hasta la dependencia. Y una vez instaurada esta dependencia se puede hablar de adicción como enfermedad. ¿Qué caracteriza la adicción como enfermedad? Básicamente el impulso y la obsesión. Luego vamos a hablar de un proceso que es la negación, donde la persona cree que lo controla y apela a la fuerza de voluntad. Un cuarto punto nos lleva al rol de la familia, o sea, cómo la familia sufre la enfermedad de la adicción y vamos a presentar también el tema de la codependencia como enfermedad del propio familiar que es adicto al adicto. Y por último vamos a hablar de las herramientas para hacerle frente a este problema que es el quinto punto, solo no puedo, y vamos a hablar de un concepto que para mí es atractivo, la verdad que me apasiona, que es la buena voluntad. Pero sin más preámbulos, yo creo que podemos comenzar con los conceptos básicos, o sea, el uso, abuso, dependencia. Yo no he querido utilizar imágenes que puedan ver a nadie pues, consumiendo sustancias, sino que creo que en el mundo de los símbolos nos podemos mover mucho mejor. Quería hablar de la experimentación, o sea, lo primero es la experimentación, donde la persona prueba la sustancia o comportamiento. Esto es un episodio que no es problemático. Tampoco lo es el uso, que habla del consumo ocasional de dicha sustancia.
Sin embargo, ya vamos cayendo lo que es en el abuso, representado por este pozo donde cae Alicia, y ya hablamos de un consumo problemático con un deterioro orgánico y un deterioro psicosocial. Y fíjense que vemos caer a Alicia en el pozo como símbolo de la persona. Ya va cayendo en problemas y van cayendo algunas cosas con la persona, pero todavía no se ha instaurado la enfermedad. Cuando hablamos ya de dependencia, estamos hablando de que el consumo forma parte del estilo de vida de una persona. O sea, básicamente se necesita para desarrollar actividades cotidianas. Y ya aquí no hablamos de caer en un pozo, sino que hablamos de un agujero negro. Por eso lo represento como un agujero negro, porque la enfermedad no solo se traga a la persona como en el consumo, sino que se empieza a tragar el trabajo, la familia, los amigos. Se empieza a causar unos estragos brutales. ¿Por qué? Porque la persona no puede salir de este círculo. O sea, está dentro de un agujero del que no puede salir y del que todo el que no se proteja va a ir entrando en él también. Es una dinámica que vamos a ver cómo funciona. ¿Pero qué es la adicción? Como nosotros la consideramos, hay otras concepciones, pero nosotros la consideramos como una enfermedad. Es una enfermedad primaria, ¿por qué? Porque no la causan otras enfermedades, no es causa de otras enfermedades, es una enfermedad crónica, básicamente porque una vez que la padeces, no tiene cura. Y es progresiva, o sea, como dice mi compañero Jacobo, que hoy se está ocupando del grupo de familias en la Fundación Recal, entrenándose se consiguen marcas y, por supuesto, mortal. Pero, ¿qué pasa con la enfermedad? Y nosotros la representamos con este iceberg. Nosotros hablamos de la enfermedad de la adicción como un iceberg. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se ve del iceberg? Del iceberg se ve solamente un 10%, que es lo que está por encima de la superficie, pero como podemos ver en esta imagen, el 90% está por debajo de la superficie y es lo que no se ve. Ese 10% representa el consumo, que es la conducta observable, y algunos daños también, pero todo lo que está por debajo de ese consumo es el origen de la enfermedad. Vamos un poco luego a ver qué es lo que está por debajo de ese consumo. Se puede decir que las adicciones son a sustancias, como las múltiples sustancias que hay, alcohol, sustancias ilegales, se clasifican en alcohol y sustancias ilegales, como la cocaína, los opiáceos, o sea, los estimulantes, los opiáceos, y muchísimas drogas que van saliendo al mercado. Y a los comportamientos, ¿somos adictos a sustancias o somos adictos a comportamientos? Las adicciones comportamentales comenzaron a estudiarse a raíz de que se incluyó en la clasificación el juego patológico, o sea, el juego, pero ya hoy se ha visto que hay adicción a las compras, adicción a los videojuegos, adicción al sexo, adicción a la comida o al comer, que es un término muy polémico, pero también se está viendo. En fin, que hay un grupo de comportamientos que pueden ser adictivos. Yo no me quiero detener mucho en la enfermedad, incluso si nos ponemos a pensar en si la adicción se hereda, si no se hereda, yo les quiero invitar a leer los blogs que voy publicando semanalmente en la Fundación Recal. En este momento hago referencia al blog que se publicó el 18 de septiembre, Adicción y Genes, el adicto nace o se hace. Yo aquí opero como una especie de detective de la ciencia. Yo hago todo el que yo voy buscando en los numerosos artículos científicos que hay, pues los voy leyendo, y para todo aquel que no tenga interés en leerlos o que le sea muy trabajoso o muy pesado, pues yo voy haciendo resúmenes muy cortitos de qué es lo que van dando estos estudios. Y básicamente le invito, para responder esta pregunta, pues a leer este blog que aborda sobre todo las principales revisiones de las causas genéticas de la adicción y los condicionantes sociales de la misma. Ahora bien, según los criterios diagnósticos, y no miremos las imágenes todavía, porque no debieron haber salido así, debieron haber salido de otra manera. No miremos las imágenes. Según los criterios diagnósticos, estamos hablando de los criterios que se han refrendado en el DSM-5, en los diferentes clasificaciones internacionales de las enfermedades, hasta llegar a la 11ª revisión. Podemos hablar de tolerancia, que es la necesidad
la necesidad de consumir cantidades cada vez mayores. Luego de la tolerancia tenemos la abstinencia. La abstinencia se caracteriza por el llamado síndrome de abstinencia y tiene que ver con la sustancia, comportamiento específico que se consuma. La abstinencia tiene un tema, ¿no? La abstinencia ocurre porque el organismo, para poder asimilar la sustancia, ha tenido que ir haciendo cambios metabólicos, fisiológicos, para ir asimilando esta sustancia. Imaginémonos un coche de gasolina que de pronto le empecemos a poner petróleo, hay que hacerle algunas modificaciones, y una vez que le volvamos a poner gasolina, pues ese coche pues no va a funcionar bien porque ya tiene modificaciones para funcionar con petróleo. Y el síndrome de abstinencia ocurre cuando el cuerpo tiene que volver a su estado natural. Otro criterio es, por supuesto, el consumo en periodos mayores de lo que la persona lo tenía planificado. Esto ya es para diagnosticar adicción. Esto es muy importante porque es uno de los tópicos fundamentales de esta charla, donde sí me voy a detener más adelante. Por cierto, aquí no tengo ningún reloj que me indique el consumo de tiempo que tengo. Vale, alguien que me saque. Sí, porque de pronto me he dado cuenta. El consumo en periodos de tiempo mayores del planificado, este criterio es importante, esfuerzos infructuosos por controlar el consumo. Aquí hablamos de la inutilidad de la fuerza de voluntad. Se emplea mucho tiempo en obtener la sustancia y luego en recuperarse de sus efectos. Este tiempo usualmente es mayor del planificado, hay un importante deterioro familiar, social o laboral y por supuesto la persona continúa consumiendo a pesar de los efectos adversos. Yo les quería enseñar un grupo de neuroimágenes que son interesantísimas y que nos hablan de por qué, nos empiezan a dar una pista, ¿no?, de por qué con la voluntad no se puede. Vamos a esta primera, a la de la izquierda superior. Esta es la izquierda. La izquierda superior tiene dos cerebros. El que está más a la izquierda es un cerebro. A ver. Sí. Uy, qué bien, gracias. No se me ocurrió. Ahora se me ha perdido aquí lo que vemos es un cerebro normal. Los cambios intracelulares en el procesamiento, se me pierde el mouse. Bueno, ahí lo que vemos es un cerebro en condiciones normales y estamos viendo las estructuras del sistema límbico. Lo que está subrayado es la amígdala, cómo funciona. Y a la derecha vemos la amígdala de un consumidor de cocaína con un día de abstinencia o con 2 días de abstinencia. O sea, el craving de un consumidor de cocaína con 2 días de abstinencia. Y fíjense, eso que se ve, ese punto amarillo que se ve, es una señal luminosa que parece un semáforo, puede ser en la castellana, que es lo que indica la activación que tiene esta estructura del sistema límbico cuando ocurre el procesamiento del craving o el procesamiento del deseo, como le llaman aquí en España el tirón. ¿Qué pasa con esta estructura? Esta estructura es una estructura pequeñita, primitiva y con un funcionamiento primario. ¿Qué quiere decir esto? Que esta estructura tiene la capacidad de secuestrar toda la conducta. Por eso es que la persona, cuando empieza a dejar elaborar el craving, si sigue elaborándolo, va a llegar un momento en que el sistema límbico va a liquidar la corteza y por tanto la persona consumir ya escapa a su control consciente y consumir escapa a su fuerza de voluntad. Esta estructura del sistema límbico tiene una particularidad, que es donde se procesan las emociones primarias y las emociones básicas, también donde se registran los traumas, y por eso no es casualidad, y si recuerdan el iceberg, lo que estaba por debajo, que muchos tirones obedezcan a la mala gestión de conflictos, problemas relacionales, problemas emocionales. ¿Por qué? Traumas inclusive, porque ahí es donde se almacenan. Y entonces no es casualidad que los tirones activen
una estructura primaria que es capaz de cargarse a toda la corteza. Eso es lo primero desde un punto de vista anatómico. Luego, quería en esta otra teoría que hay con respecto a las adicciones es los déficits que tiene el adicto para procesar la dopamina. Y vemos aquí, por ejemplo, en estas neuroimágenes, lo que se ve en rojo es el procesamiento de la dopamina en un sistema normal. ¿Qué cosa es la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor del sistema de recompensa que nos trabaja con situaciones placenteras. Y aquí tenemos un segundo. Que es un misterio que se me desaparece el mouse. Bueno, en el segundo, donde dice cocaína, tenemos los déficits en el procesamiento de la dopamina de una persona consumidora de cocaína. Y lo más interesante es el tercero. Y cuando dice obeso, estamos hablando de personas con trastornos de la conducta alimentaria. Por ejemplo, puede ser un trastorno por atracón, puede ser una persona que coma en exceso, que coma demasiado azúcar. Y fíjense que las deficiencias, el funcionamiento tanto de la persona consumidora de cocaína como la del obeso, fíjense que son casi que 2 gotas de agua en el funcionamiento. Y es interesante, ¿por qué? Porque muchas personas, sobre todo, se ve mucho en mujeres que llegan a la cocaína, llegan luego de una historia de obesidad o descontrol alimentario. ¿Por qué? Porque la cocaína, y muchos hombres también, la cocaína les provoca una sensación de saciedad y ven que no comen, o sea, que logran no comer. Pero lo que quiere decir es que las adicciones, y fuera de este ejemplo, lo que quiere decir esto es que las adicciones tienen, o sea, el funcionamiento y los déficits son muy similares para todas las personas. Y también, ¿qué quiere decir esa imagen? Que es donde me quiero procesar. Imagínense que usted está viendo la foto de su niño pequeño, usted está viendo la foto de su nieto, está usted disfrutando con su familia, ¿vale? En una cena, estás viendo una peli que te gusta. ¿Qué pasa en el cerebro normal? El sistema de recompensa empieza a funcionar bien, ¿ven? Aquí. O sea, se pone rojito y todo está. ¿Qué quiere decir? Que estoy sintiendo la recompensa que me proveen estos momentos de la vida cotidiana, ¿vale? ¿Qué pasa con el adicto? ¿Qué pasa con el adicto? No tiene un procesamiento como ha ido. Esto también tiene otra base. Cuando usted empieza a consumir, también se va cargando los receptores, las estructuras receptoras y todas estas cuestiones. O sea, tiene otra base, pero la cuestión es que no procesas de igual manera los eventos. Lo que para una persona puede ser altamente placentero, ya al adicto no le da placer. ¿Por qué? Porque necesita algo más fuerte y necesita algo externo que usualmente se lo provee su sustancia o comportamiento de elección. El de abajo es exactamente lo mismo, o sea, el procesamiento de la dopamina en un cerebro normal y en el cerebro de una persona con adicciones. Entonces llegamos a la conclusión de que, digamos, el adicto sobrecarga el sistema límbico. Pero ¿cuál es el problema por el cual el adicto no puede utilizar la fuerza de voluntad? O por lo menos, y ojo lo que voy a decir, porque se han hecho estudios, que aquí no los refiero, donde se ve que los adictos pueden, o sea, en muchas esferas de su vida cotidiana, pueden hacer uso de su fuerza de voluntad a placer. Solo no pueden hacerla con respecto al comportamiento adictivo. O sea, inclusive muchas personas en recuperación reconocen que la tienen, pero que no les sirven para controlar su adicción. Aquí yo traigo, ¿y qué cosa es la fuerza de voluntad? La fuerza de voluntad, básicamente, esto lo toqué en el post del día 9 de octubre, que se llama Algo más que fuerza de voluntad. Los que quieran, ya vamos por 20 posts. Los que quieran leerlos pueden entrar a la web de Recal e ir viendo ese y otras cosas interesantes que vamos poniendo ahí. Yo siempre trabajo con referencias de artículos científicos que voy
pues comunicando de la forma que mejor sé. Pero específicamente, la fuerza de voluntad, los recursos que facilitan el autocontrol y la capacidad de elegir de acuerdo a las consecuencias a largo plazo en lugar del refuerzo inmediato, que es eso lo que llamamos la fuerza de voluntad, está afectado en el adicto. ¿Y por qué? ¿Por qué? Es una pregunta. En el año 2005, Bechara, que es un gran investigador, publicó en Nature este interesante artículo que hablaba de por qué en el proceso de toma de decisiones los adictos tienen poca capacidad para resistirse, usando la fuerza de voluntad para resistirse a las drogas. Y él lo planteaba con el funcionamiento deficitario de 3 sistemas neurocognitivos. El primero, voy a ir dando una pista, lo que está en rojo son los sistemas que trabajan el impulso, los que están en azul hablamos de las zonas reflexivas. El primero es un sistema dependiente de la amígdala. ¿Se acuerdan de la amígdala? El foquito rojo, la estructura del sistema límbico, que parecía un foco rojo o un semáforo cuando un adicto tiene craving, un tirón. Pues dice que el primero parte de ahí, que es un sistema dependiente de la amígdala striatum que media los comportamientos habituales y automáticos. Básicamente que no se necesita pensar, o sea, son comportamientos automáticos. El segundo, que ya son zonas azules, es, buscar aquí, las zonas dependientes de la corteza prefrontal. Cuando yo trabajo cuando doy charlas en Recal, a los pacientes siempre digo que en la corteza prefrontal está lo que se llama el policía de la conducta, que son las zonas básicamente de la autorregulación. Obviamente nace el impulso y cuando llega a la corteza prefrontal, pues usted lo valora, ve la adecuación, ve si el momento es adecuado, si se lo puede permitir, si existen las condiciones, si va a ser saludable para usted, si es bueno, si es malo, o sea, todas estas valoraciones, y usualmente pues dice, oye, pues sí, lo llevamos a la conducta, o no lo llevamos a la conducta. O sea, ahí está el sensor o el policía de la conducta, en la corteza prefrontal, y por supuesto un sistema dependiente de la ínsula, que está marcado aquí, para la recepción de las señales interoceptivas y la traducción de esas señales a sentimientos. O sea, porque los tirones no solo nacen de fuera, también nacen de dentro, o sea, del mal procesamiento de las emociones y los conflictos. Y básicamente la ínsula tiene un papel relevante también, decía Bechara, para el control de impulsos relacionados con la incertidumbre, el riesgo y la recompensa. Y entonces vemos cómo en todo este proceso, en esos 3 sistemas ocurre un déficit. ¿Qué pasa? Que usualmente, el impulso se carga a la corteza. ¿Pero qué le pasa a la corteza? En la corteza, en la zona reflexiva, ocurre un proceso que se llama obsesión. Y la obsesión tiene la base ¿dónde? La obsesión tiene la base en un pensamiento intruso. Un pensamiento intruso que puede nacer de fuentes externas, puede nacer de fuentes internas. Y el tema es si se elabora o no se elabora ese pensamiento, si yo le doy cordel a ese pensamiento o no le doy cordel a ese pensamiento. Y también, ¿qué hace el policía mío de la conducta con ese pensamiento o ese tirón que surge? Porque el problema también del policía de la conducta es que tiene un mecanismo por defecto que es suprimir los impulsos y los pensamientos. Funciona con el 90% de los pensamientos que tenemos. O sea, el impulso de suprimir, o sea, llega algo que no puedo permitirme, que no quiero hacer o que no quiero decir, y con el 90% de esos pensamientos que van llegando desde mi sistema límbico o de esos impulsos, la corteza prefrontal se encarga exitosamente de lanzarlos de que te olvides de ellos. Pero ¿qué pasa cuando los pensamientos tienen tanta fuerza que regresan una y otra y otra y otra vez? Usualmente ocurre que esos pensamientos
terminan saturando. Existe también otra cuestión que es la memoria de trabajo, o sea que es una metafunción que sería como el RAM del cerebro, que cuando esos pensamientos, y ese RAM tiene capacidad limitada, y cuando esos pensamientos van regresando con tanta intensidad y usted se esfuerza en suprimirlos y suprimirlos, y esto se dice, por ejemplo, en el programa de los 12 pasos, estar con los dientes y con los puños apretados. ¿Por qué? Porque usted está tratando simplemente de evitar el deseo de consumir. Y usted aprieta estos puños. ¿Y qué le pasa a esa metafunción que es la memoria de trabajo? Hay teorías que dicen que la capacidad es ilimitada y hay teorías que dicen que la capacidad es limitada. Yo me voy con las de la capacidad limitada de la memoria de trabajo. En la medida que ese impulso va llegando, va saturando todos los recursos que yo tengo para mi funcionamiento y cada vez puedo hacer menos cosas, no sé si esto le suena, y cada vez me concentro más en evitar ese pensamiento. No tiene que ser un tirón, yo siempre pongo un ejemplo de algo de la vida cotidiana. Imagínense que usted tiene que estudiar para un examen, yo que sé, que tiene al día siguiente, está pasando un curso y le van a hacer un examen al día siguiente, y se encuentra con un amigo, con un novio, con alguien que desea ver y que han quedado para el siguiente día. Es alguien que usted tiene deseos de ver, no es un mal pensamiento, pero usted no necesita pensar en esa persona. Usted necesita pensar en la prueba. Y ve que ha leído 2 o 3 páginas, pero no puede dejar de pensar pues en el evento del día siguiente, aunque sea un evento positivo. Y eso también satura la memoria de trabajo. Pero lo que ocurre con el adicto, básicamente, es que el tirón va ganando tanta fuerza que para controlar ese pensamiento yo me obsesiono, porque cuando no lo tengo, estoy obsesionado con qué va a pasar, y estoy obsesionado con qué va a pasar cuando tenga el tirón, y empiezo a obsesionarme. O sea, los recursos cognitivos comienzan a manejar los pensamientos de forma similar a las obsesiones, sobre todo cuando ya la memoria de trabajo se empieza a saturar. Y yo le pongo, aquí hay un ejemplo muy interesante. Estos son diferencias de un estudio que se hizo entre jugadores patológicos de póker y personas que estaban jugando, o sea, que son personas que pueden jugar pero que no tienen comportamientos adictivos con el juego. Y más que las imágenes del cerebro, a mí me gustaría que miráramos los gráficos de barra, que me resultan más interesantes, y yo, por favor, lo explico, y si alguien tiene duda, se la aclaro. El primero de arriba, estamos hablando del funcionamiento de la amígdala. Fíjense que en los jugadores de póker y los de abajo son los de las zonas reflexivas, ¿vale? El primero de arriba corresponde a las zonas del sistema límbico y los 2 inferiores corresponden a la corteza, o sea, a los sistemas reflexivos. Este de aquí corresponde a los jugadores patológicos de póker y esto a las personas normales. Miren el tamaño de la activación de la amígdala y las estructuras del sistema límbico en jugadores de póker que están haciendo una prueba que se llama el Iowa Gambling Test, que es una prueba que creó este señor, Bechara, pues para trabajar el tema de la toma de decisiones y el control de impulso, y vio, por ejemplo, que es una prueba que tiene dos variantes. Una variante donde usted puede ir apostando pequeñas cantidades y pues no tiene tan grandes ganancias, pero tampoco tiene tantas pérdidas. Y hay otra variante donde usted puede ir apostando grandes cantidades, va a tener pues ganancias muy grandes en cortos periodos de tiempo, pero también puede tener pérdidas brutales. ¿Qué le pasa al adicto y al jugador compulsivo? Pero no solo a los jugadores compulsivos. Al adicto es que usualmente se va por la variante del corto plazo. O sea, se ha visto que es una tendencia. ¿Y esto por qué ocurre? Estoy buscando el mouse. Porque se ha visto, por ejemplo, en los jugadores de póker que se activa la amígdala o las regiones del sistema límbico, y hay una poca actividad. ¿Sí? Se activa las zonas del sistema límbico relacionadas con los impulsos contra una menor activación de las zonas reflexivas, o sea, de las zonas reflexivas de la corteza. Sin embargo, miren que ocurre todo lo contrario en las personas que no tienen un trastorno, o por lo menos que no tienen un problema de adicción al juego. Veamos que las personas que no tienen un problema de adicción al juego, que son los del lado de acá, la superior, es que no encuentro el mouse, la barra esta es la activación del sistema límbico es mucho menor, y la activación de las zonas reflexivas
es mucho mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se está en la actividad que genera compulsión, o sea, cuando la persona está realizando la actividad que le genera compulsión, tiene un funcionamiento más relacionado con las estructuras de los impulsos, cuando estamos hablando en el caso del adicto. Y cuando estamos hablando en el caso de personas que no tienen estas deficiencias, pues pueden trabajar más con las estructuras reflexivas de la corteza. Sobre todo estamos hablando, señores, del comportamiento que le genera compulsión. Por eso pedirle a un adicto que usando su fuerza de voluntad controle el comportamiento, por lo menos se ha visto que no lleva a un buen resultado y genera mucho sufrimiento, y por eso durante muchos años se ha creído que las dificultades del adicto se deben a problemas morales, a que no quiere hacerlo. Pero es que no puede porque sus estructuras y su procesamiento es diferente, como se ha visto y como se ha visto en las diferentes investigaciones, al procesamiento de las personas que no tienen estas dificultades en el control de los impulsos. Aquí, por ejemplo, hay otro estudio que es interesantísimo, que lo que mide, y estamos hablando de la intención. La intención, cuando yo digo yo lo controlo, tranquilo que esta fue la última vez, no volverá a pasar, ¿vale? Sería una frase como esta es la última vez que lo hago, yo me ocupo, no hay problema, yo lo controlo. Seguimos en el yo lo controlo, ¿verdad? Miren qué interesante, imagínense, la intención no es más que el establecimiento de una meta, o sea, para resolver una necesidad. En este caso fue un estudio que se hizo para ver el valor que tenía la intención en adictos en tratamiento para culminar un tratamiento. Y la intención sería como el aeropuerto de Barajas, la intención es lo que se ve aquí, o sea, lo que está en el medio. Pero la intención se compone de tres estructuras básicas, que son las actitudes, las normas subjetivas. La norma subjetiva es básicamente aquellas fuentes que tú tengas como referencia fiable. Obviamente, si estás en un entorno donde se fomenta el consumo de las sustancias, pues a lo mejor tus normas subjetivas son pro consumo. Si estás en un entorno donde no se fomenta o se fomenta la recuperación, pues a lo mejor tienes más probabilidades de que, aunque consumas, tus normas subjetivas pues entiendan que el consumo no es algo positivo. Sería como eso. Y por último, el control percibido. O sea, la intención se compone de esos tres componentes. El control percibido. El control percibido es la capacidad que tú percibes que tienes para controlar una conducta. Si yo digo ahora, yo me voy a levantar porque yo sé que puedo levantarme y lo hago, obviamente mi control percibido es adecuado con el control real que tengo. Y eso funciona para la mayor parte de las actividades. Si yo digo, oye, voy a llegar a las 7 de la tarde a dar la charla, pues usualmente, pues yo, si no me pierdo mucho con el tontón, que a veces me pasa, o sea, con el GPS, pues usualmente debo llegar sobre las 7 de la tarde. Y mi control percibido juega con el control real. Entonces, ¿qué midieron los investigadores? Midieron primero qué fuerza tenía la intención para explicar que un adicto termine un tratamiento, y luego midieron qué valor tenía el control percibido del adicto en esa culminación del tratamiento. ¿Vale? ¿Y a qué conclusiones llegaron? Que si bien, y luego vamos a ver cuánto es capaz de explicar la intención para que una persona termine un tratamiento, vieron que el camino no era el control percibido. Vieron que la intención era capaz de explicar el 25% de todos los factores que podrían explicar que un adicto termine un tratamiento. Y parece poco, pero es mucho. Parece poco, pero es mucho. Pero
miren el control percibido del adicto, o sea, decir, venga, yo voy a terminar el tratamiento, yo esto lo controlo, yo esto lo hago vengo aquí un mes, dejo de consumir y ya está. Miren cuánto representa de esa intención el control percibido. O sea, no representa nada. Representa una cantidad que ni siquiera estadísticamente llega a ser significativa. Cuando, y aquí viene algo que es muy interesante, cuando para otras conductas, si mi intención es pararme, y yo creo que puedo pararme y me paro, obviamente el control percibido que yo tengo de mi motricidad va a explicar un gran % del logro de esa meta. Pero eso no es lo que pasa con las adicciones. No sé si se entiende, pero... entonces la pregunta que a mí me parece interesante formular aquí en este momento es ¿cuál es el camino por el cual, y cuando digo completar un tratamiento puedo decir abstinencia, puedo decir recuperación, o sea, puedo decir trabajar el programa, cuál es el camino por el cual puede llegarse a las metas de recuperación de un adicto? Antes de llegar a esas respuestas hay que pasar por un punto interesante, que es el punto de la familia. Segundo, ¿qué hora es? Estoy bien, tengo tiempo. Ya me relajo. Bueno, lo primero, a la familia le dedicamos en Recaldos Post, y le dedicaremos otros muchos. Lo primero es decir que, y esto todos son estudios en fuentes contrastadas científicamente, las referencias están en este post del día 25 de septiembre que se llama La familia del adicto, malestar emocional crónico y codependencia. Y usamos esta frase, lo está pasando mal, para ilustrar la negación de la familia. Hay otras muchas frases que podíamos haber elegido como no es él, son los amigos con los que se está relacionando. O frases de este tipo que ilustran la negación de la familia. Lo primero es que existen en el mundo 100 millones de familias afectadas, o sea, un cálculo muy bajo, 100 millones de familias afectadas por la enfermedad de la adicción. La familia tarda 4 años en darse, como media, 4 años en darse cuenta del problema y luego 2 años, una vez que se ha dado cuenta del problema, para buscar ayuda. Pero usted imagínese el gran malestar emocional que se va acumulando en la familia durante estos 6 años. O sea, la familia va acumulando un gran malestar emocional y va desarrollando de una forma, y voy a decir natural entre comillas o no, un patrón de relación con el adicto desde el control, que es la codependencia. La codependencia es, en palabras muy simples, la adicción al adicto. Se han hecho estudios sobre la codependencia, yo he extraído 6 factores. No he traído una definición de codependencia. He traído 6 factores que ha extraído la literatura científica que ilustran cuál serían los indicadores de codependencia. Los indicadores de codependencia, en primer lugar, el foco es el otro. Existe un exceso de control. Cuando se dice que consume la persona codependiente, consume control. Existe autosacrificio, hay por supuesto una mala gestión de las emociones, existe una afectación de la identidad y esto es muy común que primero el familiar del adicto, para resolver sus problemas o para resolver su malestar emocional, tiene que ver al adicto bien. Si él no está bien, si ella no está bien, yo no puedo estar bien. Eso es una afectación de la identidad. Y por supuesto hay una rigidez tanto en emociones como en conductas. Ahora, ¿qué pasa con la recuperación de la familia?
La recuperación de la familia pasa primero por vencer la negación, porque en las familias hay mucha culpa. O sea, y esto fue a raíz del divorcio, o esto fue a raíz que nos mudamos, o esto fue... En fin, empiezan los reproches, empiezan las culpas, y se habla de las 3 Cs, o sea, yo no sé pronunciar la C, las 3 Cs, como sea que se diga, y eso que no he dicho, instalar, las 3 Cs de la recuperación familiar. Lo primero es que tú no lo causas, tú no lo curas, y tú no lo controlas. O sea, tú no puedes controlarlo. Lo primero es que el familiar logre entender eso, porque esa es la base del inicio de la recuperación del familiar. ¿Y qué puede hacer el familiar? ¿Qué puede hacer el familiar? Lo primero es entender lo mismo que el adicto, que solo no puede, porque solo lo ha ido intentando. ¿Recuerdan los tiempos promedios? 4 años en darse cuenta y 2 años en buscar ayuda. Y en esos 6 años promedio, el familiar se ha ido desgastando, lo ha ido intentando, ha ido escondiendo las sustancias, ha ido pagando las deudas, ha ido sacando al familiar de los problemas, ¿no? Pero lo ha intentado solo. El familiar lo ha intentado solo. Lo primero que tiene que hacer el familiar de un adicto cuando se da cuenta del problema es buscar ayuda. Lo segundo es trabajar con los límites. Estamos hablando de los límites internos y los límites externos. Hay límites externos muy fuertes, como decirle a un adicto que ya te ha robado en casa, que ya... O sea, hay un límite externo muy fuerte, decirle a un adicto que ya te ha robado en casa, pues que te ha pegado o que ha entrado. Puedes decirle, mira, en casa no entran sustancias, estén dentro o fuera de ti. Eso es un límite muy drástico, pero existen otros límites que se pueden ir poniendo. Yo muchas veces con los familiares con los que hablo de ganar las pequeñas batallas de la vida cotidiana. Con una familia que quiero mucho, declaramos lo que se llama el límite de la única argumentación. ¿Por qué? Porque el adicto empieza a insistir y a desgastarte hasta que tú, por cansancio o por no seguir, accedes a sus demandas. ¿Por qué? Porque se ensalza en esas discusiones cíclicas. El límite de la única argumentación es simple, o sea, cuando tú me pides algo y yo te digo que no, yo te voy a dar una sola argumentación a tu demanda y luego no daré ninguna otra. Y ya está. Eso es complicado, pero yo hablo desde el límite más fuerte, que es echar al familiar de casa, que eso ya es un caso que ojalá y nunca nadie se tenga que ver en esa situación, pero hay familiares que se han visto forzados por su propio proceso de desgaste a hacerlo. Y límites más cotidianos, como por ejemplo este límite de la argumentación única ante la demanda. Yo le pongo nombres técnicos a todo, Yo me invento estos nombres y se los pongo para que suene más técnicos, pero no es más que, o sea, que no te dé la cantaleta. Cuando te lo diga la primera vez, tú le das tus razones y no hablamos más del tema. Sería algo como eso. Y luego están los límites internos y los límites externos. A mí casi que me da pena hablar de pena en Cuba, es vergüenza, no, aquí sería tristeza. A mí me da un poco de vergüenza hablar de límites delante de mi compañera Belén, que sabe de esto muchísimo, y da unas charlas buenísimas sobre límites, pero bueno, me toca hoy. Y están los límites internos también, porque yo también tengo que trabajarme mis límites internos, ¿no? Y esos a veces son los más difíciles de trabajar. Porque trabajar con mi conducta en respuesta a la conducta del otro no es que sea fácil, pero es mucho más fácil de ver. Y aún así muchos familiares preguntan qué tienen que hacer. Y no hay un manual para eso. Pero yo soy capaz de ver cuando yo me extralimito en mis funciones e invado el espacio del otro. Cuando yo con mis defectos de carácter ejerzo el control.
Cuando yo empiezo a angustiarme y empiezo a querer pues discutir, por ejemplo, soy capaz de ver eso, y eso el familiar también, es que el familiar necesita un proceso de recuperación, al igual que lo necesita el adicto, lo necesita el familiar. Hablábamos entonces de gestión de emociones. Por supuesto, hay muchas emociones que no se gestionan, y por supuesto el familiar tiene que tener una comunicación asertiva. Nosotros tenemos un esquema muy bueno en RECAL de comunicación asertiva. Yo lo escribí en el espejo de mi casa para mis hijos, que dice, cuando tú, y habla de un hecho concreto, yo me siento, le expreso a la persona cómo yo me siento, entiendo que tú, habla de las razones que puede tener la persona para llevar a cabo esas conductas desde un punto de vista empático, tal vez yo miro mi parte en ese problema, pues tal vez yo estoy demasiado susceptible, tal vez yo tengo malas experiencias al respecto con este tema, ¿qué te parece si? ¿No? Te pediría por favor que... Y son esquemas que funcionan muy bien a la hora de comunicarse. Más allá de la culpa, más allá del reproche, también la familia tiene que entender que el adicto en activo es muy listo y usa muchas estratagemas de divide y vencerás, poner un miembro de la familia en contra de otro. ¿Para qué? Para salirse con la suya. Entonces hay que aprender. Esto no se aprende en casa mirando al techo. Hay que salir, hay que buscar ayudas. Hay grupos de ayuda mutua para familiares de adictos, incluso para trabajar la codependencia. Hay grupos de ayuda mutua que se encargan de proveer entornos de recuperación, pues para personas que tengan estos problemas. Y esto es un estudio, esto me gusta porque ese recuadro azul es el resultado que hemos obtenido en RECAL y que les voy a explicar qué cosa es. Nosotros hemos procesado los datos estadísticos de cerca de 200 pacientes que han pasado por el centro y hemos visto qué factores pueden explicar que un paciente termine un tratamiento y qué por ciento de ese total representa ese factor. Usted piense en el Parlamento, por ejemplo. A mí se me ocurre, el Parlamento, hay varias fuerzas políticas. Una tiene pues el 25% de los escaños, el otra tendrá el 30%, el otro tendrá el 15%, y así, ¿no? Para que entendamos de qué va esto. Y hemos hecho un estudio de qué factores pueden explicar que un paciente termine un tratamiento y qué factores explican la cantidad de días que un paciente es capaz de permanecer en el centro. ¿Y saben qué hemos encontrado? Que existe un factor sobre todos los otros que hemos podido medir, ojo, de todos los que hemos podido medir, que es capaz de explicar con un 15%, que parece poco, pero no es poco, que un paciente pueda terminar un tratamiento exitosamente o que un paciente se mantenga en el centro. Nosotros hemos medido la asistencia de los familiares a grupos de familia. Y la mera asistencia, estar declarado como asiste sistemáticamente a los grupos de familia, fíjense qué interesante. La mera asistencia a los grupos de familia, señores, es capaz de explicar el 15% de la culminación de un tratamiento de un paciente y es capaz de explicar el 15% de los días que permanece un paciente. Y si lo miramos, por ejemplo, en el entorno parlamentario, usted con el 15% de los escaños no puede gobernar. Pero es que el familiar se equivocaría si piensa que puede gobernar la vida de otras personas. Y también ese dato es importante. Con el 15% yo no puedo gobernar la vida de otra persona. Eso te despeja la ilusión de control. Pero yo con un 15% bien utilizado puedo influir. Y de hecho es lo que están diciendo los datos. Estos son datos nuestros de la Fundación. Y son datos muy buenos, son muy alentadores. Y nos dan la razón para seguir apoyando el trabajo que se hace con la familia, que hay un grupo de familia los jueves solo para familiares, de pacientes que están internos o no, o de personas que están en adicción y el familiar va buscando ayuda. Este grupo es totalmente gratuito y puede asistir toda persona pues, que tenga una inquietud. Y luego los sábados, ese es el grupo que está sesionando hoy en la Fundación RECAL.
Y luego los sábados hay un grupo que es ya para un grupo terapéutico para familiares y pacientes. Y eso ocurre 2 veces a la semana. Y luego está la atención a familiares que cada terapeuta pues recibe las llamadas de los familiares y va pues aclarando las dudas con respecto al proceso. No es un informe de maestro lo que se hace. Pero ese 15%, por lo menos a mí, me parece muy importante. Yo con un 15% no gobierno la vida de nadie, pero sí influyo mucho. Si lo sé usar inteligentemente y si lo sé usar desde la recuperación. Un segundo. Pero fíjense qué cosa tan interesante, que ya entre la intención y el apoyo de la familia, ¿cuánto vamos teniendo para que un paciente termine un tratamiento? Pues vamos teniendo ya el 40%. O sea, miren la batalla contra la adicción, cómo nos las van aclarando diversos factores. O sea, la intención que tenga un paciente de terminar un tratamiento puede explicar hasta el 25%, ojo, de que lo termine o que no lo termine. Pero si la intención es positiva, puede ser un elemento a su favor, explica el 25%. Y luego, si esa persona con una buena intención tiene el apoyo de su familia, pues se siguen sumando elementos favorecedores a su recuperación. Hay un concepto que se está utilizando mucho en el mundo anglosajón, que es el Recovery Capital, el capital de recuperación, para hablar de los recursos, y hablamos de los recursos internos y externos con los que cuenta una persona. Pues tener amistades, tener trabajo, tener familia, tener redes de apoyo, con qué recursos internos cuenta, tiene proyectos, tiene metas, ¿no? En definitiva, cómo se relaciona, cuáles son sus hobbies. O sea, todos estos factores nos van dando un pronóstico, nos pueden permitirnos hacernos una idea del pronóstico que puede tener pues la recuperación de un adicto. Y sí digo, la familia juega un papel muy importante, pero no puede explicar toda la conducta del adicto. Vamos al resto de los factores que sí la pueden explicar desde la recuperación. Y vamos al último punto, que es donde más me quiero demorar. ¿Qué hora es? Perfecto. Tampoco voy a estirarme más de lo que debo. Voy a hablar de la buena voluntad. La buena voluntad, que para mí en la recuperación es un concepto apasionante, que cuando empecé a desgranarnos desde la psicología, con el apoyo de todos mis compañeros en el centro, por lo menos para mí fue una tarea que me divirtió muchísimo, porque era como un juego. Me iba de un compañero a otro y le preguntaba, ¿qué te parece a ti? Y bueno, vamos a irlo comentando. No sea que me apasione yo solo y a nadie le interese lo que yo esté diciendo, que eso sería muy malo. ¿Se recuerdan? Este es el mismo ejemplo de la intención de hace un ratito. ¿Lo recuerdan el anterior? Espera, míralo aquí. Es el mismo. O sea, queríamos explicar cuál era el camino para llegar al final del tratamiento. Pero yo decía, por final de tratamiento, que fue lo que evaluó este artículo científico, pudiéramos decir abstinencia, recuperación, días limpios, en fin, toda una serie de factores que tributen al resultado deseado, que es que una persona logre detener su enfermedad y mantenerse en recuperación y sin consumir, que sería el principio. Tenemos este mismo estudio, ¿verdad? Habíamos dicho que el control percibido, que es el último de abajo, no era para nada, ni siquiera era un predictor significativo de que una persona terminara un tratamiento. Y si el control percibido, como yo decía, para conductas motoras, como si yo creo que me puedo parar y me paro, mi control percibido es igual al control real y explica probablemente explique la totalidad de mi intención.
Habrá un % para si quiero hacerlo, si no quiero hacerlo, si me parece correcto o no, pero al final es el control percibido el que va a explicar la totalidad de la ejecución de mi intención, ¿no? De convertir mi intención en una acción, porque no todas las intenciones, como es obvio, se convierten en conductas, ¿no? Yo puedo tener la intención de hacer un paso de ballet ahora y no creo que la convierta en conducta. Entonces decía que si el camino no era el control percibido, ¿cuál era el camino? ¿Cuál era el camino? Y fíjense qué interesante, ahora yo no sé si se logran ver los números. Hay un nivel de relación entre todas estas variables. De hecho, todas estas variables explican el 56% de la ejecución de la intención, es lo que quiere decir este 56. Pero fíjense que hay una que a mí me llama mucho la atención. Fíjense que las normas subjetivas en este caso, 0.01, o sea, 0.01, explica muy poco, ¿verdad? O sea, inclusive esto es la relación que tiene. Si tiende a 0, es poca. Y si va creciendo, pues va aumentando. Pero fíjense que la norma subjetiva se relaciona muy poco con la intención. El control percibido van a ver un 0.32, ¿verdad? Este sí es significativo para la intención, no lo es para completar el tratamiento, ¿vale? Pero es significativo para la intención. Pero a mí me llama mucho la atención que el que más fuerza tiene en la relación es la actitud. O sea, de los componentes de la intención, el que más fuerza tiene, que es un 0,55, que no dice nada, esto es un número, que lo que dice es la fuerza que tiene la relación. Y créanme que un 0,55 es muchísimo. Lo que dice este 0,55 es que de los tres es el que mayor fuerza tiene para relacionarse con la intención. Y cuando yo hablaba con mis compañeros, yo decía, pero es que ¿qué cosa es la buena voluntad? La buena voluntad es que yo evalúe, valore, y me decían, es que no puedes valorar. Porque cuando tú llegas a tratamiento, si valoras, si lo dejamos a la valoración que los pacientes hacen, probablemente no duren ni 2 días. Si nosotros basamos el tratamiento en la valoración que tenga un paciente de lo que está haciendo ahí, porque muchas personas llegan escépticos, muchas personas llegan con alguna ayudita de la familia, o sea que lo perciben como que llegaron obligados, pero que la fundación todos ingresan voluntariamente, o sea, pero si llegan con alguna ayuda de la familia, pues a lo mejor si nosotros basáramos, creyéramos que la buena voluntad es la valoración que hace la persona de la utilidad, pues no lo es. La buena voluntad, llegamos a la conclusión que es una actitud positiva que tiene la persona ante la recuperación. Y fíjense que no pasa por la comprensión. La buena voluntad es decir, mira, de donde vengo no quiero volver. Esto no me gusta mucho, pero es algo diferente. Y voy a probar, voy a hacer lo que me dicen. Voy a confiar. Eso es una actitud positiva. Y lo único que se le pide al paciente, o sea, de hecho, el único predictor de éxito en un tratamiento es que el paciente llegue con una buena actitud ante la recuperación. Mira, no entiendo esto, no tengo poder superior, luego hablaremos del programa, no me gusta estar en un régimen interno, estoy lejos de mi casa, comparto habitación con otro compañero, en fin, tengo que trabajar en grupo, que hay que decir emociones horribles, ¿no? Que me tengo que afeitar todos los días, peor todavía, a algunos les cuesta un trabajo que ni te cuento. Sin embargo, el paciente dice, mira, esto me parece una tontería, las normas de este centro me parecen una tontería, pero voy a seguir por este camino, porque veo que otros se recuperan. Eso no es una valoración consciente de que esto está bien, de que funciona, no, es simplemente, o sea, es una actitud positiva ante la recuperación. Y fíjense qué poco se le pide al paciente, y fíjense qué poco se necesita, pero esta actitud solo se puede materializar, ¿dónde? En un grupo. Y yo decía que la actitud positiva ante la recuperación es, a mi criterio, y esto no está investigado, ojalá, y en la Fundación Recal, en un futuro, podamos evaluar el peso que tiene esta actitud positiva ante la recuperación
como predictor de la culminación de un tratamiento por parte de un paciente. Todavía no he visto un estudio científico, a lo mejor existe, pero yo no lo he visto, es la palabra que uso y busco muchísimo. No he visto ningún estudio científico que mida el efecto de esta actitud, de los componentes de la intención. Ojalá, yo creo que es algo que podemos hacer en la Fundación Recal, porque no lleva que hagamos nada más de lo que estamos haciendo, simplemente medirlo y evaluarlo. Pero es esta actitud positiva, es esta buena voluntad hacia la recuperación el principal predictor de éxito de un tratamiento. Pero aquí hago yo la pregunta, espera, todavía no. Aquí hago yo la pregunta, ¿pero es el único? O sea, ya yo digo, venga, ya yo llegué con buena actitud. Llegué con buena actitud para mi recuperación. Pero es el único. Es el único factor que puede explicar que yo me recupere. Que yo... No, porque la buena actitud necesita materializarse. O sea, si la buena actitud no tiene el caldo de cultivo adecuado, no se va a poder materializar. Y aquí voy a hacer referencia a un artículo que salió fue publicado por primera vez en 2017. Y los autores se preguntan, yo lo escribí un poco, resumí los resultados en el post del día 22 de enero. ¿A quién pertenece el mérito de la recuperación? ¿Al individuo, o sea, a la persona o al grupo? Déjenme decirles que el estudio es fabuloso y salió en una revista tan buena como la revista de Psicología Social Aplicada. Si la buscan, la tienen que buscar en inglés. La revista de Psicología Social Aplicada, que es una revista científica en psicología muy reputada. Y se hizo un estudio en 573 adictos con una media de 8 años en recuperación. Ojo, una media de 8 años en recuperación. ¿Y qué determinaron los investigadores? Volvemos al mismo 15%. Esto es como el 3%, pero bueno, el 15%. Determinaron, señores, que cuando evaluaban el bienestar de un adicto en recuperación, y estamos hablando con una media de 8 años limpio, estamos hablando de una media de 8 años sin recaídas, 8 años de limpieza. Hay estudios que se han hecho hasta con personas con 20 años de recuperación, que también hemos hablado de eso en los posts de la web de Recal. ¿Qué encontraron? Encontraron que la asistencia a los grupos de ayuda mutua, en este caso grupos de AA, NA y otros grupos, como jugadores anónimos, o sea, los más conocidos, podía explicar un 15% del bienestar de una persona. Usted se imagina que un solo factor, imagínense que, ¿cuántos factores podrían explicar el bienestar de ustedes? Pues podrían ser miles de factores, hasta el clima. Hasta el clima, si estamos a inicio de mes y cobré, si, yo qué sé, si me llamó o no me llamó un familiar, si me sonrió alguien, no lo sé. Imagínense cuántos factores podrían explicar el bienestar suyo y que un solo factor, que es la asistencia sistemática a grupos de ayuda mutua, sea capaz de explicar el 15% del bienestar de una persona, es una cantidad brutal. Por lo menos a mí me lo parece. Es una cantidad brutal. Es que si fuera más que eso, yo sospecharía de los que hicieron el estudio. ¿Por qué? Porque es que es mucho, es mucho. Y entonces, ¿qué es lo que concluyen estos investigadores? ¿Qué es lo que concluyen estos investigadores? Que, y aquí vamos a hablar de la buena voluntad y del grupo. El problema es que el tratamiento de las adicciones, el abordaje individual del tratamiento de las adicciones, no ha mostrado una gran eficacia. De hecho, las personas, o sea, los que van a terapia individual, pues usualmente apelan a su fuerza de voluntad, no adquieren los recursos, terminan recayendo, y no quiere decir que haya una infrecuencia estadística de algún grupo de personas que pues termine sin consumir después de asistir a terapia individual. Pero los tratamientos que han mostrado gran efectividad, no sé si hablar de efectividad porque estos estudios no son experimentales, es que es muy difícil hacer experimentos en
con este tipo de tratamiento. Pero los estudios que más relación han mostrado, relación es la palabra más, estudios relacionales, los estudios que más relación han mostrado con la recuperación son los estudios de las personas que asisten a terapias de grupo, o sea, que se recuperan en grupo. Y de ahí la esencia del programa que defiende el modelo que nosotros aplicamos en la Fundación Recal, que es el modelo Minnesota de tratamiento, que es el que aplicamos durante la primera fase de internamiento. O sea, el real protagonista, hay inquietud en el auditorio. ¿Hay hambre? Ya falta poco. El real protagonista del modelo Minnesota es el grupo. O sea, realmente, inclusive las terapias individuales tienen otra concepción para simplemente orientar, guiar a la persona a cuáles de los grupos terapéuticos que tiene el centro, pues dónde va a canalizar los diferentes problemas, qué tipo de interacciones está llevando a cabo con los distintos miembros del grupo, en su vida real, a qué interacciones se asemeja, cómo las puede gestionar, y todo eso ocurre en una primera fase, pero el foco fundamental del tratamiento es el grupo, y es la clave, de hecho, del éxito del tratamiento. Entonces, ¿qué decían los investigadores? ¿Pertenece a la persona o pertenece al grupo el mérito de la recuperación? ¿Pertenece a la persona o pertenece al grupo el mérito de la recuperación? Pues decía, obviamente, en el grupo, sin el grupo, no se puede materializar la recuperación, pero la actitud tiene que partir de la persona. Y fíjense qué interesante, porque en el centro nosotros decimos, este programa es para el que lo quiere, no para el que lo necesita. O sea, en la recuperación hay que quererla. Entonces, de eso se trata lo que es la buena voluntad, es la actitud positiva ante la recuperación, que luego se va a materializar y va a ser arropada y por supuesto consolidada en entornos de grupo, de pares, de personas con el mismo problema que luchan por mantenerse en recuperación. Y es esa interacción, ese servicio, ese compartir lo que consolida la recuperación. Hay una frase que usamos que dice que el dragón pierde fuerza por la boca. O sea, mientras más comparto, más mi problema pierde fuerza, pierde intensidad, y con las opiniones de otros, o sea, como yo no tengo sano juicio, eso es otro concepto que me fascina de la recuperación, el sano juicio, pero no me voy a poner a hablar de eso porque me voy a alargar demasiado. El sano juicio te lo da, cuando no lo tienes tú, te lo dan tus compañeros. O sea, viene a través del compañero. Y el poder superior que hablaré es la dimensión espiritual de la recuperación, de la que no sé si me va a dar tiempo a hablar. Yo lo que decía, por ejemplo, miren qué interesante, teníamos un 25% de la intención, ya, perfecto, 25% de la intención, 15% de la familia, y luego tenemos otro 15% del grupo. No es que sea aditivo, pero fíjense cómo vamos sumando, ¿verdad? Y ya tenemos un 55%. O sea, tenemos más de la mitad de la recuperación hecha. Buena voluntad, grupo y familia. Y ya tenemos, o sea, nos los vamos haciendo fácil, que sería la cuestión. Ya por último, decir que la recuperación es mucho más que dejar de consumir, desarrolla un grupo de fortalezas del carácter como la honestidad, la integridad. O sea, cuando nosotros decimos recuperarse es mucho más que dejar de consumir, hablamos de desarrollar un grupo de virtudes y cualidades positivas. Esto es otro estudio que encontré de una revisión sistemática que se hizo en una revista científica de qué virtudes y fortalezas del carácter se relacionan más con la recuperación del adicto. No son las fortalezas que propone el programa, sino que aquí habla de las fortalezas que propone Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, y habla que las que más se relacionan con la recuperación y el tiempo limpio de las personas son la honestidad, la integridad, la vitalidad, la humildad, la compasión, la perspectiva, la amabilidad
el amor, la esperanza y el agradecimiento. Y todas esas virtudes están ¿en qué dimensión? En la dimensión espiritual. Y aquí, por último, quería terminar, bueno, esto tenía más, con el primero, es el cerebro de una persona que nunca ha tenido adicción, ¿vale? O sea, la izquierda, este es el cerebro de una persona que nunca ha tenido adicción. Este es el cerebro de un consumidor de metanfetaminas con un mes de abstinencia. Y este es el cerebro de un consumidor, el último, de metanfetaminas con 14 meses de abstinencia. Y miren cómo se va recuperando el procesamiento normal. Y por eso un tratamiento de adicciones se plantea que debe durar entre 1 y 2 años el seguimiento del paciente. O sea, no es estar 3 meses y a la calle, sino que tiene que haber un seguimiento durante 1 año, año y medio, 2 años de esta persona para que pueda ir recuperando su funcionamiento normal. Yo termino con la frase: recuperarse es mucho más que dejar de consumir, es cambiar actos, hábitos y actitudes. Y le doy las gracias por haberme escuchado, por haberme invitado y por la paciencia.